Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo, programa especial calentando motores, esperando la nueva temporada. Aire de Campo estuvo en todos los eventos más importantes y por supuesto buscando a los protagonistas de la agroindustria. Estuvimos con Nicolás Pino en Expo Agro y en Palermo. Mirá. Nicolás Pino, bienvenido a tu casa. Me devolví las entradas. Me devolviste las entradas. 137 exposiciones en la espalda tiene Sociedad Rural Argentina. Sí. ¿Qué es lo primero que pensás al respecto? 137 exposiciones y casi 160 años de vida. Sí. Así que todo eso te carga de una responsabilidad bastante importante, ¿no? Son muchos años. Después de la Bolsa de Comercio es la institución más antigua o de más años en nuestro país. Así que no solo por lo que genera la sociedad rural, sino también por lo que genera nuestro sector. Recién lo decíamos ahí en una charla. Inauguraste el CPI. El CPI. Sí. 85% de los ingresos de divisas de la Argentina lo genera el campo. Sí. Este sector, esto que disfrutamos estos días acá. Sí. Bueno, la pucha sí no tiene importancia, ¿no? Bueno, ahora te vas a poner las botas porque Tenemos que poner unas botas porque tenemos que entrar a la pista. ¿extrañás las pistas? Porque yo te conocí en las pistas como comisario, o sea, años, ¿no? Estando ahí bien embarradito. Y hoy te toca una función más que importante, ¿no? Sí, pero se extraña, pero se comparte. ¿Por qué digo esto? Porque me gusta estar donde pasan las cosas, no me quedo ahí encerrado y me gusta moverme. Pero en algún momento vas a volver. Sí, bueno, hay que ver. Ahora nos vemos en unos minutos porque volvés a la pista. ¿Nos vemos a la salida? ¿Eh? Porque si no, acá te van a agarrar. No, ahí no entramos. Acá te dejo. Éxitos, te veo la vuelta. Bueno, tenemos un ratito muy especial en Aire de Campo porque vamos a charlar con Soledad Paz Acerza sobre educación, sobre federalidad, sobre compromiso, sobre promoción, bueno, sobre Argentina misma. Vamos a charlar sobre misiones rurales. ¿Qué es? Bueno, bienvenida a Aire de Campo, Soledad. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta nota, por este espacio que nos dan. Más que merecido. Contame un poco qué es Misiones Rurales. Misiones Rurales es una organización que tiene más de 85 años. Wow. Sí, muy importante a lo ancho y largo de este país. Nosotros trabajamos en la promoción de las escuelas rurales, sobre todo, muy importante, y ayudando sobre todo a la familia rural y al maestro rural, que muchas veces el maestro rural es padre, es médico, es director, porque muchas veces son maestros y directores. Conozco un poquito de ese tema. Sí, y las escuelas plurigrado, que es impresionante el trabajo que hacen, porque son alumnos que viven ahí. O sea, no es que se pueden volver a la casa. Por una cuestión u otra, tienen que quedarse a vivir en ese paraje, en ese lugar, con el maestro. ¿Cómo es el maestro rural, Soledad? El maestro rural es una persona de un valor social incalculable. Nosotros tenemos maestros rurales que como personas son ese es silencio, lo que nadie conoce de este país. Es la mayor riqueza, es el mayor tesoro. Un maestro rural que dedica su vida entera, no solamente apoyando a esos alumnos, sino a la familia, ¿no? Por decir algo, en proyectos, ellos nos presentan proyectos a nosotros donde quizás no hay agua, no tienen un baño, hay que arreglar, no tienen huerta, están mal estado. Toda la comunidad rural se junta para trabajar en esa huerta y bueno, nosotros ayudamos a estas comunidades, ¿no es cierto? También promoviendo a alumnos que quieren terminar la escuela secundaria, porque no solamente es la escuela primaria, sino también apoyar a estos alumnos que necesitan salir, es como un semillero esto, en la escuela secundaria. Y nosotros los ayudamos con becas. ¿Cómo es la familia rural que está alrededor de las escuelas rurales? Por lo general, la familia rural se maneja dentro en la comunidad de lo que se trabaja en esa zona. Que pueden ser campos, chacras, pueden ser pastores simplemente también, sí, pastoreo que durante el año y tampoco pueden hacerse cargo de la familia completa, entonces la comunidad, el maestro es el que reúne eso, ¿no es cierto? Es impresionante.
Y es más, creo que en la televisión pública he visto como muchas veces han ido a esos lugares inhóspitos en los cerros, sí, inhóspitos realmente, sí. Que el 25 de mayo, 9 de julio, esos alumnos tienen todos su escarapela y están izando la bandera y cantando el himno nacional. Y quizás son 10 alumnos. Te voy a contar algo que me pasó con la escuela del 7º distrito en Gualeguay, Entre Ríos, de donde soy, ¿no? Y me emociona lo que acabas de decir, porque me toca muy de cerca, ¿no? En estas fechas patrias, ¿no? En un país donde muchos de nosotros nos olvidamos qué se festeja, o por qué feriado, por qué la gente se viste de tal. Había unos chiquitos, unos 20 chiquitos en la escuela del 7º distrito, que soñaban con conocer Gualeguay y que querían ir al acto del 25 de mayo. Y la verdad que yo recuerdo, lo primero que hago es recordar cómo yo era a esa edad y lo poco que me importaban esas cosas. Pero cuando vos te vas alejando de las ciudades, esta es mi opinión, vos decime si estás de acuerdo o no, encontrás un sentido de pertenencia, la gente te recibe de una manera, porque al fin y al cabo no solo somos todos argentinos, somos todos personas, y la sensación que yo tengo, muchas veces, ahora me decís si vos lo ves desde Misiones Rurales, es que le damos la espalda, ¿viste? A esos lugares, le damos la espalda al docente rural, le damos la espalda al ecosistema que se forma alrededor de la escuela, nos concentramos en los negocios agropecuarios y nos olvidamos un poquito de esas personas, ¿no? Y la verdad que hay tanta raíz, tanta argentinidad al palo ahí, que a nosotros también nos viene muy bien acercarnos, ¿no? ¿Pensás algo parecido o no? Pero totalmente, el sentido de esto que vos decías, el sentido de pertenencia, y se vive la tradición. Desde uno llega ahí a esas escuelas y te reciben con una empanadita, con un locro, un mate, con un mate, con una torta frita, que el maestro la preparó y que el maestro le puso la curita a ese chico que se lastimó y se cayó. O sea, es inmenso el trabajo del maestro y nosotros estamos para eso, para ayudar y promover la educación rural. Soledad, ¿hay un norte desarrollista, un país posible si nosotros no terminamos de prestarle atención a esas escuelas rurales, a la educación? Creo que sí, porque es tanta las ganas de ayudar. Nosotros, por supuesto... La educación no se va a ningún lado. No se va a ningún lado, pero todo este trabajo es gracias al voluntariado de cientos de personas que trabajamos en misiones rurales simplemente para esto, ¿no es cierto? Así como esos maestros, hay cantidad de voluntarias a lo largo de estos 85 años que han estado simplemente para armar una caja y poner el librito correspondiente. Y donaciones. Todo, conseguir sponsors, ¿no? Que nuestros sponsors, que son fundamental, porque ellos ponen ese gran grano de arena. Bueno, te cuento que yo estoy acá por un voluntario de ustedes, que es Tomás Liceda. Ah, no, un capo. Que nos dijo, Aire de Campo tiene que ir a Misiones Rurales, tiene que ir, y acá estamos, así que Tommy, me parece que te vamos a tener que por lo menos nos convides un mate. Totalmente. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que ustedes terminan siendo un puente absolutamente necesario de una zona que a veces resulta olvidada y una zona que está a lo suyo, ¿no? Que son las grandes urbes y la vida misma, ¿no? No se trata de acusar, sino de avisar, che, prestemos más atención a esto, ¿no? Totalmente. Y este lugar, este espacio que nos brinda la sociedad rural, nosotros estamos acá también un poco porque ellos nos han brindado siempre. El lunes hicimos una peña que espectacular. Cada vez tenemos más gente que nos acompaña en esto, la onda de la gente que quiere ayudar. La cantidad de personas que me dicen, ¿cómo podemos hacer? Bueno, de muchísimas maneras. Primero nos pueden seguir en nuestras redes. ¿Cuáles son? Es Misiones Rurales Argentinas en Instagram, sí, y misionesruralesargentinas.org.ar en las redes sociales. Ahí van a encontrar la información, la forma de ayudarnos también en nuestra sede que está en Riobamba, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, que ahí pueden llevar hasta donaciones de libros. Okay. Los libros de primaria o de secundaria, libros de cuento que no se sepan, ropa, juegos, pues nosotros hacemos 4 ferias anuales que son muy importantes para nosotros, porque ahí recaudamos también, que es en el otoño, invierno, primavera, verano, okay, Gran Barata, que ahora también se va a venir una,
y ahí los esperamos con unos precios y una calidad de atención y de ropa increíble. Pero te prometo, Soledad, que desde ahora en adelante Aire de Campo le va a prestar más atención a Misiones Rurales y te quiero agradecer mucho, no solo que nos recibas acá, sino el trabajo que hacen. La verdad que es muy importante. Por favor, a ustedes por acompañarnos. Bueno, ya sabes, es facilísimo. En Misiones Rurales, en todas las redes sociales, nos vemos ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Expo Rural? Todo en general, me gustan mucho los animales. Siempre me dediqué a las semillas, pero siempre me gustaron más los animales. ¿Ves la evolución de lo que es la genética, la tecnología a favor de los animales? Sí, se nota que va mejorando la tecnología. ¿Sos de lo que viene todos los días o elegís una fecha particular? No, vengo un par de veces, nada más. Mucha gente me abruma, pero está muy bueno. Es verdad lo que decís, está explotado como solemos. Explota y más, y mañana va a llover, hoy va a estar a la tarde, va a explotar, seguramente. Bienvenida a la Expo Rural. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde venís? Lucía, de Cañuelas. Bueno, podemos decir lo que es el AMBA y Cañuelas, el mercado agroganadero. ¿Estás relacionada al sector? Sí, estamos relacionadas con la familia, así que sí, tenemos todo. ¿Se dedican a ganadería, agricultura, horticultura? A ganadería. Y estamos relacionadas, yo me conmueve mucho la historia de Gato y Mancha, de Ayacucho, especialmente de Solanet, así que nada, me gustó verlo en persona, el caballo. Vine el jueves, que me invitó, el jueves pasado, la rural, y nada, muy contenta. Bueno, aprovechamos a contarles que, claro, este año el homenaje a los caballos Gato y Mancha son muy relevantes. ¿Qué puedes contarnos de esa historia que marca tal vez uno de los momentos más importantes del campo argentino? Sí, la humildad más que nada de Emilio Solanet, que fue quien le regaló los caballos a Aime para hacer la expedición y quien lo preparó, porque de eso no se habla. Se prepararon mucho por las adversidades climáticas que pasaron y nada, es una historia muy linda, una epopeya muy fantástica. Y los caballos volvieron en buque y terminaron su vida en el Cardal, que es la estancia de Solanet. Y nada, eso, muy contenta de haber conocido la historia un poco más relacionada, ¿viste?, a Ayacucho. Seguimos en Palermo, por supuesto, y seguimos con la ganadería, porque Palermo es eso, es ganadería. En otro momento te vamos a contar la historia de Palermo y por qué tiene esa raíz 100% ganadera, y por supuesto seguimos con el IPCBA, y ahora nos toca conversar con George Breitschmidt, que es su presidente. Bueno, gracias y bienvenido nuevamente a Aire de Campo. Muchísimas gracias, es un placer esta vez que nos vengas a visitar vos y hacer la nota acá en nuestro stand recientemente inaugurado. Bueno, correspondía, nos visitamos las casas mutuamente, así que ahora estamos a mano. La verdad que la presencia del instituto en Palermo es histórica y es muy importante. ¿A qué se debe, George? Bueno, muy importante, no hemos faltado, creo yo, a ninguna. El instituto es el lugar donde se congrega toda la ganadería. Un poco como se dice en el interior, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La afluencia del público, sobre todo el público citadino, para contarles también mucho de lo que hacemos, todas las pantallas que pueden ver un poco afuera resumiendo muy sintéticamente lo que hacemos, pero bueno, invitando también a que pasen y contarles lo que hace el instituto. ¿Qué desafíos tiene el instituto en este segundo semestre, George? Muchos. En cuanto a misiones, seguimos muy atentos a lo que pase con la salvaguarda china, una feria en China en el mes de noviembre, Anuga en el mes de octubre, y después siguen 5 eventos puntuales en distintas provincias: Entre Ríos, Corrientes, Chaco, sur de Buenos Aires, Córdoba, lo que vos conocés bien, las jornadas a campo y punto de encuentro, jornadas más técnicas jornadas un poco más generales para los jóvenes, y tratando de difundir los temas que se vienen: deforestación, trazabilidad, y bueno, y como siempre tratando en el marco de quebrar esa estagnación del stock ganadero que tenemos para empezar a crecer en algún lado, en algún momento, y achicar la brecha con Brasil, ¿no?, que nos llevan un trecho largo.
Bueno, ese es un desafío más que importante. Si tuvieses que elegir un tema que te preocupe por encima del resto, ¿dónde vas a hacer foco en este segundo semestre? Yo me puse en líneas generales 2 objetivos. Uno es llegar al aportante. Como hablamos con Luis siempre, Luis Fontoira, el tema de la comunicación hoy está muy atomizado, algunas cañerías rotas y es muy difícil llegar. Todo el mundo está bombardeado con información, el mail, la televisión, todo lo que vos ya sabés. Y muchas veces no le llega lo que queremos al IPCBA, así que eso, llegar al aportante. Así que estamos evangelizando, como digo yo, tratando de ir con el boca a boca. Y después, por otro lado, esto que te decía antes, de quebrar, plantar la semilla para revertir y que aumente el stock. Y algo que no es menor, la calidad. La Argentina sigue siendo la mejor carne del mundo, pero nuestros competidores están mejorando y nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo para mantener esa cucarda. ¿Qué sentís? Mencionás el aportante, es un tema clave para el instituto, porque cuando uno lleva números, el aporte que hace el productor es realmente mínimo, sin que nadie se ofenda, ¿no? Es realmente mínimo. Sin embargo, hay una sensación de que hay mucho aportante que se queja de ese monto mínimo y que quizás hay un poco un vacío de docencia. ¿Y ahí están trabajando? Es exactamente eso. Para ponerlo en números, hoy el día el arancel que paga el productor en un total de 1.200 pesos, son 800 el productor, que recordemos que siempre es la guía DTE que va a faena. Todo lo que es invernada, eso no contribuye al instituto. Y bueno, y 400 pesos, que es lo que viene de la parte de la industria. Como vos bien mencionás, tenemos que explicarle a ese productor qué es todo lo que se hace y se viene haciendo en el instituto. Por ejemplo, lo más emblemático, que no es el único actor el IPCBA, la vaca china, pero sí hemos contribuido, las misiones y demás. Para hoy, la vaca que antes se moría en el campo, hoy la podemos llevar y vender a China. El panel de Estados Unidos, cuando se cerró, lo financió el IPCBA, fueron 4 años de trabajo, fueron algo más de $1 millón que financió el instituto. Y el proceso de salvaguarda hoy a China, que lo está financiando todo el instituto, para evitar alguna medida que nos perjudique. Así que, solo para nombrarte unas pocas. Hagamos un doble clic en la salvaguarda y en qué rol cumple el instituto ahí. ¿Podés explicármelo con más detalle, por favor? Perfecto. Salvaguarda es un proceso donde los productores chinos le dicen a su gobierno: las importaciones de carne me están perjudicando. El gobierno chino abre un proceso donde a todos los países que exportan carne a China le preguntan cómo producen, si hay dumping, si no hay dumping, cómo son los procesos de producción. Y ahí ellos van a resolver qué van a hacer con todos los exportadores. No pueden tomar una medida distinta para algún país u otro. ¿Qué van a decidir? Si van a poner un arancel, si van a poner una cuota o una combinación de esas dos. ¿Y el instituto solventa esos gastos? El instituto solventa todos los gastos, básicamente abogados y misiones, para hacer las presentaciones ante el gobierno chino. Y en algunos casos, cuando vienen misiones de China, cuando hay que llevarlos a que conozcan un frigorífico, un campo, etc. Recién comentaba que vi el primer remate de novillos pesados con valores muy buenos, una ganadería argentina que está posicionada y que cuando uno lo lleva a dólares, realmente entiendo que no hay categorías que tienen un récord histórico en dólares. ¿Cómo repercute eso en el productor y en el instituto? Es una buena noticia, porque son valores que no se han visto. Desgraciadamente esto es consecuencia de que hay una poca oferta de animales, de medidas que se tomaron mucho tiempo atrás. Yo estimo que los próximos 2 años se tiene que conservar buenos valores para la ganadería, pero en algún momento dado tenemos que empezar a crecer en volumen conservando buenos precios en todas sus categorías, porque hoy en líneas generales lo que es la cría, la recría y el engorde, los números son buenos, como vos bien decís. George, gracias y buen Palermo. Muchas gracias, Joaquín, y bueno, espero que lo disfruten ustedes también. Ya seguimos. Seguimos con más aire de campo y llega el turno del maíz, el cultivo más importante a nivel mundial. Y cómo no íbamos a estar en el Congreso Internacional de Maíz. Mirá.
Lucas Romero, encargado de aclararle al productor argentino en el Congreso Internacional de Maíz, ¿qué va a pasar con la política? ¿Qué estuviste charlando, conversando, más allá de lo que hablaste en el escenario? Bueno, obviamente tratando de despejar parte de la incertidumbre que hay en la escena, no solo por lo que viene siendo la escena política argentina, sino por lo que ha sucedido en estos últimos días, en estas últimas semanas. Un escenario muy complejo, muy incierto, y que naturalmente perjudica el desempeño de los diferentes sectores económicos, como puede ser el sector agropecuario, ¿no? Que necesita certidumbre, reglas claras, saber hacia dónde va el país, saber hacia dónde va el gobierno. Bueno, yo creo que parte de todas estas incertidumbres se van a despejar con el resultado electoral, así que bienvenido sea el resultado electoral si nos ayuda a despejar un poco todo esto, ¿no? Ahora, ¿no tenés la sensación, o si te dijeron o no los productores acá en el Congreso, que 60 días no es mucho? Sí, es mucho. Es cierto que también tenemos una elección anterior a la nacional, que es muy importante, que es la del 7 de septiembre. Es cierto. Que puede ser una elección que ayude a despejar un poco de incertidumbre y ayude a tranquilizar un poco los mercados y a tranquilizar un poco las ansiedades de la elección de octubre, ¿no? Así que habrá que ver si juega ese rol esa elección tan importante de la del 7 de septiembre. El productor que vino al Congreso y el productor que está mirando en este momento Aire Campo por la TV pública, ¿se tiene que preocupar por la coyuntura actual? ¿Por la microcoyuntura de estas semanas que pasaron y las próximas 2-3 semanas que vienen? Se tiene que preocupar de la coyuntura. Yo digo que hemos caído permanentemente y remenidamente en esta metáfora del sector agropecuario como la locomotora de la economía de este país. Bueno, da la sensación de ser una locomotora que viene arrastrando vagones sin ruedas. Y es muy difícil ser locomotora de un tren con vagones sin ruedas. Es decir, el campo tiene potencialidad para ser locomotora, pero necesita que los vagones tengan rueda, que la economía funcione, que haya un contexto mucho más normal, político y económico, de certidumbre, de reglas claras, de planificación. Esto es lo que creo que se pone en juego un poco en el proceso electoral, ¿no? Ver si estamos consolidando un ciclo y un rumbo o le estamos agregando más incertidumbre al contexto. El maíz es desarrollo y realmente creemos que esto se hace trabajando, transformando, moviendo cosas, exportando, agregando valor, que es este país, que es como este país finalmente va a salir adelante en su totalidad. Y esto implica a todos los argentinos. Es el entramado socioeconómico de todas las provincias la que hará posible que cada argentino tenga sus oportunidades. El entramado socioproductivo del interior del país, que un día va a dejar de sostenerlo y le van a dar la oportunidad de salir adelante, ¿no? Es este evento de conocimiento, un evento de conocimiento. Nosotros como organizadores no tenemos más cometido que ayudar a mejorar al agricultor argentino para que cada uno de ellos mejore su zona de influencia y así hacer la famosa frase efecto derrame algo claro y contundente. Cuanto más sabemos, mejores somos. Cuanto mejores somos, más oportunidades tenemos. Y cuantos más oportunidades tenemos, más podemos ofrecer al mundo. Santa Fe y su gente está empecinada en mejorar y de esta forma evolucionar, ¿no? Pareciera que el cambio de paradigma fuera sencillo, pero no lo es. Requiere mucho esfuerzo y compromiso. Y esto es parte, ¿no? Lo que se ve hoy. Se ve mucho trabajo detrás de ello y creo que tener hoy el Congreso Internacional de Maíz en la ciudad de Rosario es muestra de ello. Hoy Rosario es la capital mundial del maíz, hoy y mañana. A nuestro equipo, por supuesto, que lo verán pululando en el Congreso para que ustedes puedan tener todo lo que necesitan, un agradecimiento en particular. En lo personal me siento muy orgulloso de ser parte de un lugar donde el conocimiento y la mano noble del campo se juntan para volverse futuro. No dejamos de ver oportunidades ni en los peores momentos, y eso tiene que ver con el interior del país. Argentina vuelve a tener una oportunidad con la agricultura y esa oportunidad es el maíz, por todo lo que implica, por la mano de obra que genera, por las inversiones que requiere, por el efecto derrame que provoca, como decíamos recién, entre otras cosas. El maíz es vida y lo ha sido por siglos. El maíz, de nuevo, es desarrollo. No es casual que Santa Fe esté siendo vista o se estén haciendo este tipo de encuentros. 25 de cada 100 dólares y 1 de cada 3 toneladas que exporta la República Argentina salen por la provincia de Santa Fe. Santa Fe es la segunda provincia exportadora de la República Argentina. 14.000 millones de dólares exportó el año pasado. Solo producción santafesina y 28.000 millones de dólares generó y permitió que la República Argentina exporte. Este congreso que habla del maíz, que es el cultivo importante, el que va a generar desarrollo, revisando datos y para poner en perspectiva y a lo que debe apuntar la República Argentina y los gobiernos que vengan.
El régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, exime por 20 años, da certeza jurídica y permite importación y exportación sin aranceles. La base son 200 millones de dólares para esas inversiones, que pueden ser nacionales o internacionales. Esa es una medida nacional que apunta a las inversiones. La siembra de maíz, 6.000 millones de dólares genera la República Argentina. 30 RIGI podría estar hoy teniendo la República Argentina. Eso es lo que creo que tiene que empezar a mirar, que la salida es la producción y sacarle de encima la pata de la cabeza a la producción, al que produce. Y este Congreso tiene que permitir el debate, el análisis y el poder discutir todos estos temas. Por eso que se haga en la provincia de Santa Fe para nosotros es sumamente importante, porque aquí veo a los secretarios también de la región centro, de Córdoba, Entre Ríos, de aquí de Santa Fe, y que también se ha hecho un trabajo en incorporar a la región litoral en un trabajo que apunte a cómo defendemos la producción. Cuando decimos defendemos no es que es un ataque contra unos y otros, es poner una estrategia, una mirada en lo que necesita la producción. Y hay una palabra clave para nosotros que es la competitividad. Y eso es lo que tenemos que lograr, que se produzca en el interior. En Brasil tenemos una gran superficie cultivada. Nos encontramos en un entorno tropical favorable para la agricultura, pero también para plagas y enfermedades. Y Argentina hoy en día tiene menos presión de plagas y enfermedades. Recorro fincas en Argentina y hablo con muchos aquí en Argentina y me informan que la presión de plagas y enfermedades es en cierto modo menor. Pero Brasil demuestra lo que puede suceder en países vecinos. Porque las plagas y algunos patógenos no respetan las fronteras agrícolas ni las vallas que dividen las fincas. De alguna manera pueden atravesarlas y causar daños significativos. Los productos biológicos son, por lo tanto, una gran oportunidad para prevenir estos problemas, ya que aportan productividad con resiliencia y gran sostenibilidad al medio ambiente. Y un mensaje que me gustaría dejar es que logramos altos rendimientos en soja, maíz y algodón en Brasil, cuando integramos productos biológicos al sistema. Y los productos biológicos son clave para la seguridad y la sostenibilidad. Y finalmente me gustaría decir que Argentina puede anticipar y aprovechar los beneficios de los problemas que enfrentamos en Brasil. Por lo tanto, no hay necesidad de esperar a que surja un problema aquí. Encontramos como ha ocurrido en muchas zonas de Brasil, para que se empiecen a utilizar nuevas herramientas para controlar plagas y enfermedades. Por lo tanto, los productos biológicos tienen mucho que aportar aquí en Argentina. Recorro fincas en Argentina y hablo con muchos aquí en Argentina y me informan que la presión de plagas y enfermedades es en cierto modo menor. Pero Brasil demuestra lo que puede suceder en países vecinos. Porque las plagas y algunos patógenos no respetan las fronteras agrícolas ni las vallas que dividen las fincas. De alguna manera pueden atravesarlas y causar daños significativos. Los productos biológicos son, por lo tanto, una gran oportunidad para prevenir estos problemas, ya que aportan productividad con resiliencia y gran sostenibilidad al medio ambiente. Y un mensaje que me gustaría dejar es que logramos altos rendimientos en soja, maíz y algodón en Brasil, cuando integramos productos biológicos al sistema. Y los productos biológicos son clave para la seguridad y la sostenibilidad. Y finalmente me gustaría decir que Argentina puede anticipar y aprovechar los beneficios de los problemas que enfrentamos en Brasil.
Por lo tanto, no hay necesidad de esperar a que surja un problema aquí, como ha ocurrido en muchas zonas de Brasil, para que se empiecen a utilizar nuevas herramientas para controlar plagas y enfermedades. Por lo tanto, los productos biológicos tienen mucho que aportar aquí en Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, no? Un mundo que está creciendo, un mundo que nos interpela constantemente, un mundo que en el 2050, para dar un modelo, vamos a ser 9.000 millones de personas. En ese mundo vamos a necesitar un 70% más de alimentos. Pero en ese mundo, y tengo un nene bastante grande, porque tengo 6 hijos de la misma administración, mis hijos ya miran un marbete, te dicen, esto es saludable, esto no. Entonces tenemos un consumidor mucho más exigente. Y en esa exigencia empiezan a haber situaciones. Mayor presión de plagas, mayor densidad de personas, empezar a medir la huella hídrica, o la huella de carbono. Hoy miraba un vuelo que tengo que tomar y me indicaba cuál es la huella de carbono de ese vuelo. ¿Sí? O por ejemplo, ustedes ven una carta de cualquier restaurante europeo, no solo aparecen las calorías, sino la huella de carbono. Con lo cual empezamos a tener más conciencia de lo que está sucediendo. Muchos técnicos agrónomos hemos escuchado de la revolución verde. Bueno, bienvenidos a la revolución biotecnológica. Nos encontramos en un momento en el cual la investigación, el desarrollo, el conocimiento, ¿sí? Esta cuestión que hoy está en discusión, que es todo lo que tiene que ver con la relación público-privada en cuanto a poder generar más conocimiento y transformarlo en productos, ¿no? La huella de carbono que les comenté, ¿sí? Y la necesidad de generar más productividad. Y la biotecnología vino para quedarse, vino para transformarlo. Bueno, estamos malos y con esto. Y por otro lado tenemos esta situación, ¿no? Revolución verde, conciencia ambiental. Todos ya han escuchado de biológicos, todos saben qué es. De hecho, el 90% de los productores lo utiliza a través de los inoculantes de soja o a través de las tecnologías que están apiladas en un maíz, un BT, ¿sí? Restricciones en la aplicación de ciertos agroquímicos, se empiezan a prohibir moléculas, ¿sí? Y después buenas prácticas. O sea que todo tiene que ver con todo. Sin ningún lugar a dudas, el maíz va a tener un muy buen año en esta campaña 25-26. Venimos de un momento importante en cuanto a precipitaciones. De hecho, ese es uno de los temas que preocupa hoy por hoy a algunas zonas específicamente de la provincia de Buenos Aires. Tenemos lluvias que han caído muy fuertes durante el mes de julio, el mes de agosto también, y ahora tenemos además, bueno, lo que pueda llegar a pasar con Santa Rosa en estas horas. ¿El punto cuál es? El punto es que vamos a arrancar la campaña de maíz, de hecho ya la empezamos hace muy poquitos días, con mucha cantidad de agua, y eso es muy, pero muy bueno. Ese punto es determinante, porque quizá es lo que va a permitir que muchos maíces tempranos tengan un ciclo con muy buen rendimiento, y después se verá qué es lo que pasa con los maíces tardíos. Pero el agua va a ser central, fundamental en esta campaña que se viene. Hay otras variables, por supuesto, está la incertidumbre, está el tema económico, está el precio de los granos a nivel internacional, veremos qué pasa también con Estados Unidos, cuál es la campaña que tienen en cuanto a stocks, en cuanto a perspectivas de rendimiento, etc. Hay muchas cosas todavía que tenemos que considerar respecto del maíz, pero sin ningún lugar a dudas el maíz en la Argentina va a tener un buen año porque además es un cultivo que tiene una enorme cantidad de desafíos por delante y puede crecer muchísimo. De hecho, los primeros índices, las primeras proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires nos dicen que puede haber un crecimiento importante con un maíz temprano que puede llegar a dar rendimientos superiores a los 100 quintales por hectárea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay lluvia y que si el panorama económico se acomoda un poco, el productor va a poder invertir muchísimo en tecnología, en el lote por supuesto, muchísimo en fertilizantes, porque sabe efectivamente que, lo que yo decía recién, que si hay agua puede haber un buen negocio. Y cuando hay negocio para el maíz, hay un buen negocio también para otras actividades donde el maíz es determinante y es clave. ¿Habrá que prestar atención, por supuesto, al precio en el empalme con la próxima campaña? Sí, también. Y ese es otro punto que muchos productores ya están observando, porque saben que probablemente cuando lleguemos a diciembre y se empalme esta campaña con la próxima, bueno, haya algún tipo de tensión de precio en el mercado interno. Todas cosas que a veces son esperables, que tenemos que tener en cuenta y que considerar cuando uno planifica el escenario para la producción de maíz en la Argentina. Pero sin dudas, sin ningún lugar a dudas,
la 25-26 arranca con muchísimas mejores expectativas de lo que fue la 24-25. Ya de movida les cuento que la intención de siembra es muy superior a la del año pasado. La importancia de tener en Argentina la reunión maicera más importante del mundo, Congreso Internacional de Maíz. Pausa, ya venimos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Aire de Campo. Recordad que tenés que estar todo el fin de semana porque la programación es excelente. Y como recorrimos todo el año juntos, bien sabés que como entrerriano que soy un fanático del mate. ¿Cómo Aire de Campo no va a estar en la inauguración del primer museo de mate en el mundo? No sé cuánto mate tomás, si lo tomás dulce, amargo, en calabaza, en los nuevos mates de acero, de vidrio, de cerámica. Acá hay para todos los gustos. Yo tengo mi elegido. Vos, mirá. Si te trajimos hasta acá en esta edición especial, por supuesto no podíamos dejar de traerla a ella, la número 1 del mate, de la yerba, de la sabiduría sobre este arte, Valeria Trápaga. Bienvenida. Gracias. Y gracias a Aires de Campo por traerme al Museo del Mate. Pero, un honor para mí. ¿No habías venido? No, ustedes me trajeron. Un aplauso para Aire de Campo, por supuesto. Aires de Campo. Bueno, qué placer tenerte, en serio, porque obviamente le das un marco de conocimiento que es difícil conseguir en Argentina. Y me imagino que en un país tan matero y tan, viste, digo, con ese tema y que todos tomamos mate y todos sabemos de mate, poder tener una palabra autorizada no es menos. Por supuesto que no. Bueno, muchas gracias por este espacio que me dan para hablar del mate. Bueno, ¿qué es esto? Yo siento que estamos en el mercado de frutos por vender yerba, te aviso, ¿eh? No sé, aparte, no sé quién se va a quedar con la regalía de esta Yo venta. me siento en una clase, a punto de, esa es mi sensación, a punto de empezar una super clase que me va a cambiar la mirada y la forma de tomar mate. Acá tenemos... Sí, la idea, a ver, la idea, sobre todo desde mi lugar. Sí, ¿cuál es tu lugar, Vale? Contame un poco tu lugar. Yo soy sommelier y me especialicé desde que me recibí en el análisis sensorial de la yerba mate. Y a partir de ahí, la idea es poder comunicar qué es eso que tomamos con tanta pasión, con tanto cariño, con tanta devoción, porque los argentinos tomamos mucho mate, pero de pronto, ¿qué es eso que tomamos? Entonces, no conocemos. No conocemos demasiado qué es lo que tomamos. Creemos, por ejemplo, que hay yerba mate uruguaya. Por decir algo, por derribar un mito. No, la yerba mate... Me acabo de enterar eso. Pero porque decimos eso, o decimos, bueno, el mate se empieza con el agua fría o con el agua tibia, tampoco. Si el agua hierve, le agrego agua fría. Y hay un montón de cosas que son básicas para poder tomar un buen mate y que tienen que ver con esto, con el conocimiento, con el respeto del ritual y sobre todo con saber qué es la yerba mate, que no es hoja molida metida dentro de un paquete, que es un proceso eterno, arduo, que lleva un montón de tiempo y que está bueno conocerla porque, como dijiste vos, es valorarla. Bueno, arranquemos porque yo voy a cargar culpas sobre mí. Soy muy matero, tomo 3-4 veces al día mate, no menos de medio litro en cada tomada, con lo cual le meto. Muy bien. Pero no conozco sobre el tema. Entonces, para que nadie se ofenda cuando ella dice, cuando Vale dice, mirá, tomamos con tanta pasión, tanto cariño, tanta devoción, yo digo que en mi lugar tomo con mucho desconocimiento. No sé, en definitiva, qué producto estoy tomando. Pero me parece una buena forma de arrancar, entender qué son estos 3 tipos de yerba. Bueno, la yerba mate es una hoja, o sea, es el producto que se elabora a través de una hoja. Esa hoja pasa, como vos lo explicaste, por un proceso de sapecado, que es un proceso que no tiene ningún otro alimento ni nada en el mundo, que es un proceso térmico severo, donde ese golpe de calor hace que no se deteriore. Por eso, alguna vez se preguntaron por qué la yerba mate es verde y no es marrón, negra. Porque cuando algo se oxida, la saco del árbol, tendría que ser negra o marrón, y es verde. Por ese proceso que inventaron los guaraníes y que sigue siendo aún vigente, que es el proceso de sapecado. Sapecado significa abrir ojos en guaraní y es un proceso donde se detiene el proceso de oxidación y queda verde. Después de ahí pasa por el secado, después del secado descansa de forma canchada gruesa, que es este proceso, ¿sí? La yerba mate... Esto no está para tomar todavía. No, esto no está para tomar. Se toma la yerba mate canchada, ¿eh? Hoy en día ha cobrado bastante vigencia. La veo de moda, parecen mates con parra, hojas de parra más que yerba. De serio, sobre todo la toma mucha gente que quiere tomar mates demasiado suaves, que dicen que
tienen problemas digestivos y demás, porque tiene poca extracción al ser, no, pero no este específicamente. Esto se llama garrote en lo que es la primer molienda. Esta es la primer molienda. Son las hojas y los palos. Estos son garrotes. Los grandes se descartan. Queda algo más fino que va a estacionar. El estacionamiento es el momento donde la yerba mate madura, evoluciona y va tomando otro color. Este color, por ejemplo, es el de una yerba mate estacionada, si no sería un verde más vivo. Y después tenemos esto que es prácticamente el segundo proceso de una molienda gruesa o primer canchado. Esta es la que ahora está de moda. ¿Ya está seca? Está estacionada, Sí. está seca, por supuesto, está estacionada y ya pasó por las arandas, donde se descartó el palo, y hay una molienda gruesa de una yerba mate más canchada, ¿sí? Esta es nuestra yerba mate, la típica yerba mate argentina, que tiene hoja fina, hoja gruesa, palo y polvo. Y acá quiero derribar un mito. Polvo. Sí. Primer mito. Primer mito. ¿Es el fantasma? ¿Es malo? ¿Hace mal? Da No. acidez, es lo que me hace No. doler la cabeza, No. lo tengo que sacar. No, Todos si no, es, ni un sí. todos no. Ni un sí. ¿Por qué? Porque si es polvo de hoja, que es el componente perla de la infusión, la hoja, si es polvo de hoja, tiene muchas características buenas. Me da espumosidad, me da rendimiento, me da sabor, me da estructura y finalmente, por una cuestión de dilución, me termina aportando equilibrio y suavidad. Ahora, si en vez de polvo es polvillo, sería astilla de palo, o sea, palo molido o barrido, o sea, eso que queda de la manipulación y que no está bueno. Eso no. ¿Sí? Me doy cuenta cuando en la palma de la mano lo que me queda, en vez de ser del color como una aceituna, que debería ser de ese color, es como más blancuzco o veo pequeñitas, así Como como... si fuese tierra. Sí, o blancuzco o tierra, esos son los dos extremos, ¿no? Uno sería astilla de palo y lo otro barrido. Entonces, eso no debería estar, ¿no? Pero el polvo es un componente virtuoso si es de hoja. Y algo muy interesante para todos los que nos están mirando, que les quiero dejar para tener un tip sobre la yerba mate. Según lo que yo ponga en una receta de palo, hoja fina, hoja gruesa o polvo, va a ser ese perfil de sabor. Entonces, por ejemplo, la yerba mate que llamamos uruguaya es una yerba mate que tiene más hoja que palo. ¿Pero es uruguaya o Todo no? es... No Es existe, argentina. no crece, o sea, no hay... No hay yerba en producción, Uruguay. No hay yerba en Uruguay. Perfecto. Se llama molienda uruguaya porque proviene de Brasil, la materia prima es brasilera, que ellos también son productores de yerba mate, bien picadita. y viene toda una misma granulometría con superioridad de hoja versus palo. Nosotros tenemos yerba mate con palo, son estilos, ni mejor ni peor. ¿Cuál te gusta más a Son vos? diferencias. ¿Cuál tomas vos? Yo tomo la yerba mate argentina. Ok. Pero me gusta también tomar de la otra y pruebo. Pero si tengo que elegir, yo soy argentina de acá. Al 100%. Al 100%. ¿Y vos cuál tomás? También Argentina. Y es con lo que uno también se ha Sí, criado, claro, se ha uno rodeado, sí. es la construcción cultural de nuestra yerba. Es la construcción cultural, es lo que, bueno, yo siempre hablo de... Igual, que- Antonella, todo lo que sea argentino u otro es argentino siempre. Ah, bueno. Todo, está todo, bien. todo. La Está ropa, bien. el auto, la yerba, Todo, el todo. lápiz labial, todo es argentino. ¿Miento o no? Industria Nacional. a full. Industria nacional. No porque la otra yerba sea mala o tenga algún No, defecto, no, sino una cuestión de gusto. es buenísima Ok. y es riquísima también y tiene un rendimiento enorme, Sí. es buenísima. Yo en ese sentido, por supuesto que a mí me encanta la yerba mate, tanto la que es de molienda uruguaya y se consume en Uruguay como uruguaya, que también se Sí. consume muchísimo acá, o la yerba mate brasilera, que es la que directamente no pasa por estacionamiento y tiene ese color verde fluo, intenso. Tiene una molienda aún más fina. ¿A qué temperatura debemos tomar el mate? Y agrego una, Anto, que me dijo recién en el corte, ¿cómo es la temperatura del preparado? ¿Viste eso? Che, agua tibia, agua Sí. fría, agua caliente. Sí. Todo suyo, Trápaga. La temperatura ideal para que la yerba mate se exprese, y me parece muy importante decir esto, para que la yerba mate se exprese y además, como vos bien dijiste, no nos haga daño porque tomamos mucho mate, no debería exceder los 80 grados. Sí. Solamente nos podemos dar ese lujo a los que les gusta tomar el mate un poco más caliente con nuestra yerba mate, la que tiene palo, porque si yo estoy hablando de una yerba mate uruguaya, al no tener palo soporta una temperatura más elevada.
El palo hace en una infusión que si yo elevo la temperatura de 80 o 85 grados en lugares de aguas blandas, el mate se lave, se queme rápidamente y el rendimiento baja al 50%. Esto lo hemos comprobado. Entonces, de pronto, en un mate de 50 gramos que entra en una calabaza, si yo lo tomo con el agua hervida o prácticamente por hervir, tomo la mitad de los mates exactos que tomaría si yo lo hago con la temperatura correcta. Y hay otro punto que está bueno, es decir, que no solo que aprendo, pero valido, y es que favorece, por ejemplo, tus cuerdas vocales, los que tomamos mucho mate, si vos lo tomás muy caliente al mate, te inflama y hace mal. Sí, absolutamente. Bueno, y el inicio del mate es, ¿cómo se moja la yerba? Digamos, ¿cómo es el ritual ese? Porque hay mucha gente, yo no lo hago, y que le echa un poco de agua fría antes. ¿Eso está bien? No. Ok, perfecto, gané una entonces. Ya voy a discutir, ni bien llego a casa empiezo la discusión. Bueno, pero hay una explicación, esto no es una cuestión de que, nada, hay una explicación. Si yo caliento el agua para tomar mate entre 75 grados en lugares de aguas duras a 85, ese es, digamos, la curva de temperatura, 85 grados en lugares de aguas blandas, cuando empiezo el mate lo tengo que empezar a la misma temperatura con la que voy a cebar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con el agua fría y después voy a agregarle 75, 80 o 85 grados, esa masa de yerba va a bajar 5 grados, o sea, es 5 grados que baja la temperatura, más lo que estaba la baja entre 10 a 12 grados. Y voy a tomar un mate desagradable desde el punto de vista del sabor y además otro tema técnico no menor. Sí. Cuando los taninos se enfrían de 60 grados para abajo son amargos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a empezar a tomar un mate extremadamente amargo y voy a descartar los primeros mates. Si yo lo empiezo con la temperatura correcta desde el primer mate, lo cebo y te convido. Bueno, yo me he acostumbrado a algo que he hecho mal durante años, que es mojar los primeros mates con agua tibia. Tampoco, porque pasa lo mismo con el tema de que bajan 5 grados, 10 grados. Claro. Si yo lo hago con esa temperatura, ya de por sí baja 5. ¿Por qué quedó esta costumbre instalada en el folclore popular del mate? Porque como antes el mate se cebaba con el agua hervida, la gente decía, para no quemar la yerba, agreguémosle agua fría para empezar. Ahí surgió. Ahí surgió. Pero si yo lo empiezo correctamente, así que a tomar mate. Alberto, querido, gracias por recibirnos acá en el Museo del Mate, en la familia Aire de Campo y TV Pública, muy contentos. Mirá, quiero iniciar esta charla con un mate que me llamó mucho la atención, que tiene que ver los íconos que ha tenido el entretenimiento, se podría decir, en Argentina. Y este de Mafalda me ganó el corazón, porque Mafalda, entre otras cosas, es un baluarte del arte argentino, ¿no? Entre sus palabras, sus imágenes, las revistas, pero nunca la había visto el mate. Y la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Con ¿hasta dónde llega el mate? ¿Qué es el mate para vos? Bueno, el mate para mí es, hoy por hoy, es sentir el orgullo de venir a mostrarle el mate al mundo. Sí. Nosotros tenemos el Museo del Mate hace 16 años en Cierra la Ventana, donde nos visita todo el turismo nacional. Particularmente el turismo de Buenos Aires, toda gente de Buenos Aires, el 80%. Entonces decidimos, la idea era mostrarle el mate al mundo. Entonces decidimos este lugar, que fue durante muchos años el Bazar Weiss, al lado del Café Tortoni, Avenida de Mayo 853, y acá estamos ya hace un mes trabajando, con una repercusión tremenda, como que nos sobrepasó el museo, porque está dando mucho más más visitas de lo que nosotros esperábamos. ¿Y qué es lo que se puede ver, por ejemplo, en esta vitrina, digamos? Acá estamos viendo más lo que es el producto de la yerba. Claro, en esta vitrina podemos ver todo lo que es el proceso de la yerba mate y podemos ver distintos paquetes y bolsas de yerba mate de años anteriores. Claro, sí. Después también, por ejemplo, paquetes de yerba que van a otras partes del mundo. También, porque hoy por hoy el mate, gracias a la difusión del deporte, más que nada del fútbol, y bueno, ahora con Franquito Colapinto, que está mostrando el mate por todo el mundo, ¿no? Es cierto. De hecho, hizo un boom el mate en estos últimos años.
Bueno, de la mano de Lionel Messi. También, le contamos también, a nuestra audiencia que el jugador argentino de la selección, el capitán, el campeón del mundo y 2 Copas América, y posiblemente, quien te dice, capaz que metemos otra copa el año que viene, es un gran tomador de mate. Pero mirá, vamos caminando. El museo es una representación de la historia del mate. En sus vitrinas, en sus espacios comunes. Bueno, estos mates para mí son muy caros. Vení, Alberto, mirá. Estos de chapa en la época de estudiante, para no gastar tanta yerba. Te pasabas todito el día estudiando y tomando mate. Eso, ¿qué diferencia tiene ese mate con el mate más tradicional? Mucha gente viene y dice, este es el mate de la abuela. Claro. Y es así, porque nuestros abuelos, mis abuelos tomaban mate en esto. Después otro módulo que me gusta recalcar es por un tema de inclusión, ¿no? ¿Por qué? Por señas. Por señas, lenguaje de señas hecho en mates. Mirá vos qué lindo, che. El lenguaje de señas en los mates. Qué interesante. Y el mate es inclusión, es relacionamiento también. Bueno, acá vamos a entrar en una zona que a mí me divierte mucho, lo decíamos al principio del programa, sobre todo por las pavas, que tiene que ver con el agua, ¿no? Y ahí veo carucita, por ejemplo, ¿no, Alberto? Eso es un calentador carucita que yo, hasta donde sabía, solo hacía encendedores. No, hubo cocinas carucita, esa, y había también de 2 hornallas, zona querosén. Sí. Muy poco visto también el Brand Metal. ¿Que es como un mechero? Claro, es como un mechero, sí. Sí. Bueno, y hay una pava no tan grande como la que abrimos el programa, pero también debe ser una pava de 3 litros, me imagino, esa grande que tenés ahí. Sí. Que en algún momento lo usábamos. Y hay una pava que a mí me llamó mucho la atención, que entiendo es una pava tropera. ¿Por qué? Correcto, se llama pava tropera porque iba con la tropa de caballos. Es así chatita porque la doblaban y la ponían en la montura del caballo. Sí. Y era muy chatita abajo para que puedan calentarse seguida. En 2 minutos con 2 yuyitos lo calentaban. Qué lindo que es pasar juntos este enero con estos programas especiales de Aire de Campo. Nuestra intención es acompañarte todo el año. Así que nos vemos el sábado próximo. Quédate en la programación de la TV Pública. Chau, chau.